Todo el mundo dice lo mismo, que si se te rompe la batería de tu coche eléctrico, estás muerto. Que si vale 20.000, 25.000, 30.000 euros. Hoy vamos a ver cuánto cuesta cambiar la batería con diferentes opciones. Batería nueva, batería de segunda mano y además con la mano de obra. Y ojo, porque no es lo que la mayoría cree. Bueno, pues a raíz de mi último vídeo, en el que comentaba que las baterías no se cambian a menos que se estropeen, pues me ha surgido la curiosidad, la duda de a cuánto estaría el cambio de batería hoy en día en el caso de que se te estropeara la batería, que no va a suceder prácticamente seguro. Una de las cosas que la gente no se da cuenta es que hoy en día las baterías tienen un precio, pero que dentro de 2 o 3 años habrá tantos coches eléctricos y baterías de segunda mano que esos precios van a bajar, pero muchísimo. Entonces no va a tener nada que ver el precio que os diga yo hoy del precio que van a estar las baterías dentro de 2 o 3 años. Así que hoy vamos a ver qué precio tiene el cambio de una batería y si realmente, como dice la gente por ahí, es más caro que comprar tu coche nuevo. Llevo años escuchando lo mismo, que la gente no se compra el coche eléctrico porque dicen que si se le rompe la batería, que ya el coche se tiene que tirarlo y que no merece la pena cambiarla. Cuando les preguntas cuánto cuesta esa batería o cuánto creen ellos que cuesta, pues te puedes encontrar de todo. Desde 20.000 hasta 50.000 he visto de todo, de cosas que me han dicho y de cosas que he leído en los comentarios. Es una pasada. Así que, pues me he propuesto buscar a día de hoy cuánto cuesta cambiar una batería. Está claro que antiguamente pues las baterías que eran muy escasas pues serían más caras. Vamos a ver cuánto cuestan hoy en día, vamos a investigarlo y vamos a ver realmente cuánto cuesta cambiar una batería a día de hoy. Vale, lo primero que vamos a hacer es buscar cuánto cuesta una batería en Tesla, por ejemplo. Vamos a tomar de referencia mi coche, un Tesla Model 3 Standard Range con batería LFP. Vamos a mirar en la página oficial de los recambios de Tesla cuánto sale pues una batería nueva. ¿Vale? Pues aquí tenemos la batería nueva en la página de Tesla, lo que saldría. Según esto, serían 9.586,78 euros. Ya está, de momento, está siendo nueva, está bastante alejado de los 20.000 que suele decir la gente que te cuesta una batería nueva. Entonces, 9.586,78 euros. No lo sé seguro si está incluido en este precio pues la mano de obra del montaje. Pero bueno, yo he preguntado a gente de Tesla y me han dicho que la mano de obra, bueno, que el tiempo que se tarda en cambiar una batería está en torno a las 5,4 horas y que sale por 750 euros y luego 100 euros más de consumibles que tienen ellos. Entonces, pues bueno, 9.586,78 más esos 850 euros, lo que nos da unos 10.436 euros. Que bueno, es más barato de lo que la gente piensa de primeras. Y ahora, pues vamos a mirar lo que sale una batería de segunda mano. Pues el otro día me puse a mirar ahí lo que salía y la verdad que me sorprendió bastante. Así que vamos a verlo juntos. Vale, una de las primeras que me salió cuando busqué pues, precios de baterías de segunda mano en internet, pues resulta que fue esta de aquí. Me dejó bastante sorprendido. Una batería LFP, 4.140 euros una batería de segunda mano. Vamos a suponer que la mano de obra de cambiar esa batería es la misma que la que me dijo el chico de Tesla. Entonces, a esos 4.140 euros le sumamos los 850 euros para que sea pues, bueno, más o menos lo que sale. Bueno, pues el cambio de una batería estropeada a una batería de segunda mano serían 4.990 euros. Ponle que hay algún gasto más de yo que sé, de llevar la batería o lo que sea. Pues mira, vamos a poner 5.100. No me parece que sea un precio nada loco que digas me voy a arruinar o no voy a poder asumirlo o lo que sea. Al final vas a cambiar la batería y vas a tener el coche para muchos más años. Total aproximado, pues unos 5.100 euros, ya hemos dicho. ¿Y qué pasa si lo comparamos con las averías que puede tener un coche de combustión o un diésel? Por ejemplo, motor gripado, el turbo estropeado, inyectores, embrague, caja de cambios.
Hay reparaciones de esas que fácilmente superan los 6.000 euros para arriba. Y nadie que compre un coche de gasolina, combustión, piensa en que le puede pasar eso, que se le puede estropear alguna cosa de esas. ¿Por qué damos por hecho que una batería de un coche eléctrico se va a tener que estropear y se va a tener que cambiar? Lo curioso es que la batería casi nunca se cambia. Yo personalmente no conozco a nadie que de momento haya tenido que cambiar la batería. Y fíjate que hablo con gente que tiene coche eléctrico y ninguno de ellos tiene la batería cambiada ni la va a tener que cambiar de momento. Yo no conozco a nadie que haya tenido que cambiar la batería por desgaste normal. Hay coches eléctricos por ahí circulando que tienen más de 300.000 kilómetros y siguen con la batería de origen. Hay taxistas que le meten kilómetros, pero la leche de ellos, y la batería sigue siendo la misma. La capacidad les ha bajado un poco, pero nada preocupante. Batería original y siguen funcionando. ¿Y lo que les queda? Las baterías no se mueren de golpe, que de repente se te quita la capacidad de golpe. Las baterías se van degradando poco a poco. Pierden algo de capacidad, pero siguen funcionando muchísimos años. Seguramente más años de lo que vayas a tener el coche en propiedad. Ahora bien, ¿cuándo habría que cambiar una batería? La batería habría que cambiarla pues si tienes un accidente muy fuerte, si tiene algún fallo de fábrica raro que no suele ocurrir, algún fallo fuera de garantía o algún daño físico en el pack. Pero son situaciones muy poco habituales. Hay que tener en cuenta que Tesla, por ejemplo, la garantía que te dan la batería es de 160.000 kilómetros o 8 años, lo que llega antes. Pero vamos, 160.000 kilómetros. Así que la realidad es esta, cambiar una batería nueva pues te saldrá por unos 10.400 euros, poner una de segunda mano te saldrá por unos 5.000, 5.100, vamos a ponerle, pero lo normal es no cambiarla nunca. Así que después de ver todos estos datos reales, creo que el miedo a la batería está bastante exagerado. ¿Existe la posibilidad de que se te estropee la batería? Está claro que sí. Lo mismo que existe la posibilidad de que se te estropee un motor de un coche de combustión, o la caja de cambios o todo lo que tenga. La realidad es que un coche de combustión tiene muchísimas más piezas que son, pues, posibles roturas a futuro. Pero bueno, la rotura de una batería pues no es como se dice que te arruinas y un desastre económico y que no vas a poder cambiarla porque te sale mejor cambiar de coche. Eso no es así. Es más, pues un miedo psicológico que un problema. Al final puede tener averías caras, pero no es lo habitual. Y ahora te pregunto, si tuvieras que cambiar la batería, ¿qué harías? ¿Cambiarías por una batería nueva? ¿Una batería de segunda mano? ¿Venderías el coche? Te veo en los comentarios. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si este vídeo te ha ayudado a entender qué precio tienen las baterías hoy en día a la hora de cambiarlas, dale a like, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Agur!